Buenas tardes. Muy bien, vamos a entrar a ver eh, lo que es UML. UML viene del inglés Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado unificado. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos conceptos básicos, vamos a hablar de tecnologías orientadas a objetos, vamos a hablar del desarrollo tradicional versus el desarrollo orientado a objetos, vamos a hablar de algunas de las ventajas de las tecnologías orientadas a objetos y finalmente vamos a hablar de los modelos y de lo que es UML, ¿no? Que tiene una estrecha relación con los diferentes modelos. Veamos algunos conceptos básicos para entrar eh, a ver de plano lo que es UML. Entre 1968 y 1969, el Comité de Ciencia de la OTAN se reúne para definir dos términos principalmente, el de ingeniería de software y el de crisis del software. Eh, ya ustedes probablemente en ingeniería de software hayan revisado lo que es la ingeniería del software y probablemente también hayan hablado de lo que es la crisis del software. Cuando decimos que hace más de 50 años estábamos hablando de la crisis del software, era porque el software era caro, era poco fiable y era escaso. Eh, la pregunta es, hoy en día, ¿estamos todavía en crisis? ¿Hay todavía crisis? ¿El software es caro? ¿Es poco fiable todavía? ¿Y es escaso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? No, creo que no, porque incluso hay softwares ahora que son gratis. Ha aumentado la fiabilidad y hay montones de versiones. Ok. ¿Qué opina el resto? Gracias a la piratería, prácticamente cualquiera puede llegar a tener lo que es un software hasta completo. Ok. ¿Qué opina el resto? Nada, nadie más opina nada. ¿Todos están de acuerdo con lo que han dicho sus compañeros? Licenciado, se puede obtener así software, como dice el compañero, hasta pirata, pero ahí ya también tenemos aquí no es fiable. Algunos, yo pienso que Ok, no es fiable, todo pirateado. muy bien. Sí, yo estoy igual de acuerdo con la compañera porque hoy en día, de hecho, es mucho, a lo que yo veo es mucho menos fiable los software que hay en las redes porque en la cantidad ¿no? de hackers o, ¿cómo se dice? Estrategias de poner virus o hackear a las personas ha aumentado y esto te sirve bastante. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Eh, es discutible. Empecemos por ahí. El tema es discutible, si estamos en crisis o no. Yo les voy a poner mi punto de vista de por qué creo que todavía estamos en crisis. Um, Voy a empezar por el escaso. El software es escaso. Y aquí ustedes me dicen, como algunos de sus compañeros han mencionado, pero hoy en día si quieres software, entras a internet, haces una buena búsqueda y encuentras lo que quieres. ¿Eh? Pero la pregunta es, si fuera así, si ya se hubiera desarrollado todo el software necesario, ¿qué hacemos nosotros, los que estudiamos informática? Mantenimiento. Y las versiones, las muchas versiones que hay, ¿qué hacemos nosotros? Es ¿Lo escaso. actualizamos? No, es escaso. Y les digo por qué es escaso. Como les decía al principio, es discutible. Probablemente podamos discutir.
Es escaso, no porque haya poco software, no es por eso. O sea, cuando hablamos de escaso, no es porque el software hay un montón y para resolver muchas cosas. El software es escaso en la medida en que los usuarios siempre tienen nuevos requerimientos. Siempre cambian los requerimientos. Por ejemplo, hablamos de control de almacenes. Un sistema, un software para control de almacenes ha existido desde que ha empezado la industria del software. Estamos hablando desde hace más de 50 años, ¿no? Siempre se ha requerido software para eso, para controlar almacenes. Pero ¿qué ha cambiado? Han cambiado las necesidades de los usuarios, los requerimientos de los usuarios. Hace 50 años, ¿qué esperaba el usuario de un sistema de control de almacenes? Pues bueno, que funcione en un ordenador y que permita determinar entradas, salidas y, además de entradas y salidas, el stock de cada uno de los productos que se encontraban en el almacén. Eso esperaba. Esa era la idea fundamental. Hace aproximadamente 30 años, ya no era suficiente determinar entradas y salidas, sino que además era necesario que podamos ver esa información en un entorno visual, ¿no? Mucho más agradable que solamente texto, y podamos entender la información que se estaba almacenando. Hace unos 20 años, probablemente no era suficiente tener el sistema instalado en nuestro ordenador. ¿Qué decían los usuarios? Decían, quiero poder revisar eso de almacenes desde mi oficina. Quiero que exista una terminal en la oficina en el departamento de almacenes, que exista otra en tal lugar, en otra. Y hablábamos de sistemas que funcionan en entornos de cliente-servidor, en entornos de red, ¿no? Entonces, cambia. Y luego, ya hace unos 10 años, con el impulso y la fuerza que ha tenido la web 2.0 hace unos 10, 15 años, ¿qué queríamos? Queríamos que los sistemas sean sistemas web, últimamente sistemas móviles. Pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado las necesidades y los requerimientos de los clientes. Probablemente en 10 años nos pidan un sistema que se pueda controlar desde alguna de las lunas de Saturno, por ejemplo. Que alguien en vacaciones en la luna pueda hacer el control de los activos y almacenes que tiene su organización. ¿Qué va cambiando? Los requerimientos del cliente. Por un lado. Por otro lado, además, por eso alguno de ustedes decía actualizaciones. Cuando hemos visto el RUP, hemos visto un ciclo de desarrollo de software y uno de evolución. Justamente el de evolución no existiría si el software, si tuviéramos montones de software para todo. ¿Para qué hay evolución? ¿Para qué desarrollamos, o como alguien decía, versiones? ¿Para qué? Justamente porque vamos añadiendo módulos. Vamos añadiendo cosas que son necesarias para el cliente. Son necesidades, son requerimientos. Recuerden que nosotros hemos definido, o se ha definido en ingeniería de software, según el estándar 830 de la IEEE, se ha definido software como 3 cosas: necesidades, capacidades y documentación. ¿Cuáles son las necesidades? Necesidades de los clientes, necesidades de los usuarios,
capacidades presentes en el sistema para resolver esas necesidades. Y finalmente, documentación, ¿no? Entonces, el ciclo de evolución se da justo por eso, ¿no? El ciclo de evolución se da porque el software todavía es escaso. Y lo que necesitamos es ir de alguna manera desarrollando mucho más. Como les digo, es discutible. ¿Por qué es poco fiable? Por lo que una de las compañeras y algunos de sus compañeros hablaba, no hay un software 100% fiable y si cometes el error, como lo hizo Microsoft hace alrededor de 15 años, 16 años, cuando habló de que tenían los servidores más seguros en el cono sur, 48 horas después, un centenar de hackers, de delincuentes informáticos, le demostraron a Microsoft que estaba equivocado, que no tenían los servidores más seguros y que la información que se almacenaba en Microsoft podía ser de alguna manera visualizada o modificada. De ahí que una de las profesiones más importantes hoy en día es el de oficial o seguridad de la información, ¿no? Hay un tipo de ataque del cual, justamente de eso iba a hablar, hay dentro de la seguridad de la información, hay 3 vectores de ataque, para algunos autores 4. ¿Cuáles son los 3 vectores de ataque que tienen que ver con las 3 definiciones de seguridad de la información? La integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y en algunos casos, para algunos autores, la autenticación. Entonces, cuando hablamos de integridad, decimos que se ataca los datos de alguna organización para modificarlos. Cuando es un ataque a la integridad, se modifican los datos. Cuando es un ataque a la confidencialidad, se leen los datos. No se los modifica, pero se lee, se puede determinar qué datos son. Cuando es un ataque a la disponibilidad, estamos hablando de que los datos o la información no va a estar disponible para el usuario. Usualmente, cuando hablamos de ataques a la disponibilidad, hablamos de un ataque de denegación de servicios, ¿no? Que ocurre cuando se voltea un servidor con un montón de solicitudes para que se responda y sobrepasa su capacidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos de la autenticación, por ejemplo, hablamos de que ese cuarto vector de ataque tiene que ver con los nombres de usuario, las contraseñas. Por ejemplo, una de las reglas, una de las máximas cuando se habla de autenticidad o de autenticación particularmente, está en que se le debe dar la regla de los mínimos privilegios. ¿Qué quiere decir? Que el usuario debe acceder sola y exclusivamente a determinados módulos y debe hacerlo por el mínimo tiempo posible. No, ¿eso qué quiere decir? Que no puede estar conectado más de 10 minutos, más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque puede levantarse de su escritorio, puede ir a otro lado, y ese es un vector de ataque, ¿no? Eso es el cuarto elemento, digamos, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso. Entonces, hoy en día todavía es poco fiable. Vamos por el último, cuando decimos que es caro. Y claro, ahí me hablamos de free software, hablamos de software open source, software de código abierto, software libre, que no necesariamente es gratis, pero puede serlo, y la mayor parte del tiempo es así, ¿no? Pero no hablamos del costo del producto. O sea, cuando hablan de free software, de software libre o de software que es gratuito, que se puede descargar porque es open source, lo único que ven ustedes, ¿qué es? El producto final.
Pero hoy en día el software no tiene que ver con eso. Solamente. El software tiene que ver con dos cosas. Cada vez que nosotros hablamos de software, tiene que ver con tanto el proceso como el producto. O sea, es innegable, innegable. Voy a compartir una pizarra para que les explique mejor esa partecita. Seguramente han visto algo de esto en ingeniería de software. De todas maneras, yo les voy a repetir un poquito para que quede más claro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de software, yo les decía algo que tiene que quedar claro es que no solamente estamos hablando de un producto. No solamente hablamos del producto, sino definitivamente también hablamos de un proceso. Entonces ahí va un poquito lo que les decía. El software no es caro por el producto, que es lo que ustedes ven, ¿no? El producto final, hay software para descargar, free software, etcétera. Pero ¿se han puesto a pensar en el proceso? Lo que conlleva desarrollar este software. Alguien en algún lugar del mundo ha tenido que invertir tiempo y dinero, porque conectarse a internet, tener un ordenador, pasar horas trabajando en alguna aplicación, es dinero. ¿Sí? Por lo tanto, todavía el desarrollo de software es caro. Imagínense desarrollar software para la NASA, que controle hardware específico, por ejemplo, de ese hardware que tiene que ver con algunos de los dispositivos que se encuentran en Marte, que es un conjunto de procesadores que hacen algo en particular y que tienen ciertas características. El producto final puede tener un costo, pero ese costo está en base a un proceso de desarrollo de software. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar cuando hablamos de caro, no solamente del producto final, sino del proceso. Cuando hablamos del producto, ya para terminar esta relación que quiero describir y que probablemente hayan visto en ingeniería de software, cuando hablamos del producto, hablamos también de dos cosas. De que este producto software debe tener una función. Sabemos que el software se realiza para algo, para una determinada función. Y debe tener una forma. ¿Sí? Cuando hablamos de función, nosotros determinamos la funcionalidad. Hemos hecho una aplicación que te permite sumar A más B. Hemos hecho una aplicación que te permite registrar el ingreso y salida de personal. Hemos hecho una aplicación que permite que, por ejemplo, determines el stock de productos en un determinado almacén. Tiene una funcionalidad y tiene una determinada forma. Eso lo vamos a revisar enseguida. Ahora, cuando hablamos de la forma, usualmente siempre vamos a hablar de la arquitectura. Arquitectura del software. ¿Ya?
Entonces, se habrán dado cuenta, probablemente ustedes lo vayan a revisar en los siguientes años, de que hay muy pocos arquitectos de software. Y por lo tanto hace que sea una de las profesiones que más reditúa. Pero es eso. Ahora, cuando hablamos del proceso, cada vez que hablamos del proceso tenemos que hablar de dos cosas. Del proceso de desarrollo en primer lugar. Siempre tiene que existir un proceso de desarrollo. Eso es innegable. Y por eso existen metodologías de desarrollo de software, ¿no? Seguramente todas las que ustedes han investigado en su web quest, las que hayan visto en ingeniería de software, o las ágiles que están de boga hoy en día, Scrum, XP, Lean, Kanban, Crystal, Methodologies, OpenApp, AUP, por ejemplo, todas son metodologías de desarrollo de software. Y el proceso también tiene que ver con, además de desarrollo, modelado. Siempre tiene que ver con el modelado. ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurre. Cada vez que hablamos de software y hablamos de que es caro, no nos referimos solamente al producto, nos referimos también a el proceso, ¿no? Si vamos a poner un ejemplo, decimos, ¿cómo yo obtengo la función? O con las cosas que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, metodologías. Con metodologías yo puedo hablar, por ejemplo, del ciclo de vida clásico. Ciclo de vida clásico. Puedo hablar de el método en cascada. Puedo hablar del modelado, como por ejemplo el análisis estructurado. El análisis estructurado. Puedo hablar de la función. Podemos hablar de la función. Cómo hemos determinado la funcionalidad a partir, por ejemplo, de una lista de acontecimientos. Una lista de acontecimientos que van a dar pie a un diagrama general del sistema, ¿no? ¿Y cómo definimos la arquitectura? Cuando hablamos, la arquitectura se obtiene a partir del, por ejemplo, diseño estructurado. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a ver. Ahora, ¿qué hemos visto? Si estuviéramos hablando de algo actual, estaríamos hablando de el desarrollo, metodologías de desarrollo de software, el RUP, modelado, UML. La forma, la arquitectura que se define en el RUP. La función, los casos de uso. Eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esta partecita? Para determinar que todavía, desde mi perspectiva, estamos en crisis. Ok. Vamos a continuar entonces viendo esto. Por eso, a pesar de que ustedes tengan algunas opiniones sobre que no estamos en crisis, yo creo que a pesar de, como ustedes ven, 79, 89, 99, 2009, 2019, más de 50 años, como les decía, todavía estamos en crisis, todavía existe la crisis del software. ¿Por qué? Porque el software aún es caro, aún es poco fiable y aún es escaso. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no es una regla, se puede discutir, pero
yo puedo discutir también y explicarles algunas cosas como las he hecho. ¿Ok? Además, porque todavía estamos en crisis, les decía, porque todavía hablamos de caro, poco fiable y escaso, es justamente porque la complejidad del problema ha crecido considerablemente. Esta imagen viene circulando por los diferentes foros, correos, posts en las diferentes redes sociales, probablemente durante los últimos 15 a 20 años, ¿no? Para mostrarnos cómo es de complejo el problema. En la primera ustedes ven qué es lo que solicita el usuario. Es bien increíble, ¿no? Es un columpio con 3 maderas, no sabemos cómo se va a sentar en eso. ¿Y qué es lo que entiende el líder del proyecto? La segunda imagen. Un columpio que no tiene funcionalidad porque va a chocar contra el árbol. Entonces, ¿cómo lo soluciona? El analista de sistemas dice, yo lo voy a solucionar. Corta esa parte y vas a sostener el árbol con 2 tabiques. Tampoco funciona. ¿Qué es lo que entiende el programador? Tampoco funciona. El consultor externo dice, eso tiene que ser un sillón de columpio. La documentación del proyecto, ya la figura de abajo, no existe. ¿Cómo va la implantación en producción? Es decir, ¿cuánto del software hemos implementado? Una de las pitas. ¿Cuál es el presupuesto del proyecto? No es para hacer un columpio, sino para hacer una montaña rusa. ¿Existe soporte operativo? No. Y lo que realmente el usuario necesitaba, ¿qué era? Un columpio tan sencillo como una rueda atada a un árbol. Así de fácil, ¿no? Entonces, por todo esto, porque la complejidad ha crecido, es caro. Porque desarrollar software para las diferentes necesidades de los clientes siempre nos va a llevar un proceso que definitivamente es caro. ¿Es poco fiable por todas estas cosas? Sí. Porque cuando ustedes empiezan a desarrollar software, probablemente no hayan llevado un curso de desarrollo seguro de software, que es muy importante durante el desarrollo de software. Porque la seguridad no tiene que verse con el producto final, sino a lo largo del proceso. Y finalmente es escaso, ¿por qué? Porque cada vez que se tienen nuevas ideas, nuevos requerimientos, estamos integrando, no solo hoy en día, debido a que se ha abaratado, por ejemplo, el costo de los diferentes shields, hablamos de tarjetas, hablamos de hardware, se ha abaratado tanto que hoy en día estamos hablando de que el software va de la mano del hardware. Aparece Arduino, aparece Raspberry, aparecen los diferentes shields de Intel a muy bajo costo, ¿no? Que te permiten hacer un montón de cosas. Recordemos que los shields o las tarjetas de Intel son las que están probablemente en muchos de los robots que están en Marte o que están haciendo algún viaje a Marte. Muchos de los colegios de tercer mundo en Asia y en África tienen ordenadores en base a Raspberries. Muchos tienen el acceso a domótica a partir de shields de Arduino, entonces esas cosas van relacionadas hoy en día, ¿no? Entonces, en algún momento se ha equilibrado el tema de hardware y software debido al abaratamiento, ¿no? Entonces, aparece el IoT y el IoT es una conjunción neta de software, hardware y encima hablamos de análisis o datos, ¿no? Entonces, es más o menos. Por eso decimos que es caro, es poco fiable y es escaso, no desde la perspectiva que ustedes están viéndola, sino desde la perspectiva de que la complejidad del problema ha crecido considerablemente y por eso es todo eso. Además, justamente uno de sus compañeros decía, ¿de qué vivimos, no? Si hay tanto software. Del mantenimiento, ¿no? Es cierto, probablemente no se considera, pero el mantenimiento es uno de los más costosos, es una de las fases más costosas en el ciclo de vida del software. Si ustedes invierten,
Para hacer requisitos solamente se invierte el 3%, para hacer diseño el 8%, para hacer la implementación un 7%, para hacer las pruebas un 15%, pero un 67% se va al mantenimiento, ¿no? Por eso les decía también, en algún momento cuando hablamos de las pruebas no es determinar que nuestro software no tiene errores, ¿no? No es esa la idea. ¿Qué les decía? La idea de hacer pruebas es de encontrar la mayor cantidad de errores posible, ¿no? Esa es la idea de hacer las pruebas, ¿no? Principalmente porque cuando se pone en producción es donde aparecen los errores, entonces se tiene que hacer mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Algo que hemos estado conversando. Los cambios son el punto débil de las metodologías tradicionales. Si estamos en el ciclo de vida clásico, según Pressman, análisis, diseño, implementación, pruebas, si estamos en la fase de implementación, si estamos codificando, y viene el cliente y nos dice, hay que cambiar esto, ¿qué debemos hacer? Tenemos que regresar a la fase de análisis, hacer nuevamente diseño y volver a la implementación. Eso conlleva tiempo y recursos económicos, financieros, como humanos. Ese es el problema que tienen las metodologías tradicionales, que ustedes han investigado. Y las tradicionales son entre las secuenciales como evolutivas. Y se resuelve un poco con el desarrollo de metodologías ágiles. Habíamos hablado que el RUP es el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde en matemáticas es donde una curva cambia de pendiente, ¿no? Es más o menos. Para llegar a eso, pero, han aparecido términos como reusabilidad o reutilización de componentes de software. Se ha hablado mucho en los últimos 15 a 20 años del desarrollo, un poco más tal vez, 20, 25 años, un poco más de lo que es el desarrollo de software basado en componentes. Componentes que se van a generar en librerías de componentes que se pueden reutilizar en cada proceso de desarrollo. Y eso gracias a la programación orientada a objetos. Cuando se habla de programación orientada a objetos, no solo se habla de lenguajes de programación, sino de un nuevo modo de pensar y de diseñar aplicaciones. Eso es fundamental. Hablemos ahora un poquito de las tecnologías orientadas a objetos, puesto que hemos hablado que la programación orientada a objetos ha dado, de cierta manera, una respuesta al uso de metodologías tradicionales. Cuando hablamos de tecnologías orientadas a objetos, lo primero que tenemos que hablar es algo que ustedes han visto en 121, que es la orientación a objetos. La orientación a objetos, ¿qué tiene que ver? Con un conjunto de disciplinas que se denominan en algunos casos ingeniería, que desarrollan y modelizan software que facilita la construcción de sistemas complejos a partir de componentes. Entonces, cuando hablamos de la orientación a objetos, tenemos que asociarlo al desarrollo de sistemas complejos, pero a partir de la reutilización, la reusabilidad de componentes. Por ejemplo, hay ciertos componentes que ustedes deberían desarrollar ya para salir de la carrera, como un componente relacionado a el acceso a una base de datos. Ustedes deberían ser capaces de tener un componente que les permita acceder a una base de datos, cualquier base de datos. Quizás podríamos tener otro componente para emitir reportes que tienen que ver de diferentes formas con lo que se ha registrado, ¿no es cierto? Entonces, esos componentes se pueden reutilizar porque son los que usamos en todos los sistemas. Por eso decimos, la orientación a objetos proporciona métodos y herramientas que modelan y representan el mundo real tan fielmente como sea posible. La idea de la orientación a objetos, como ustedes saben, con la definición de objeto, es representar al mundo real de la manera más fiel posible. Tiene varias ventajas en la programación y modelación de datos.
seguramente gracias a eso es que ustedes han podido modelar utilizando, por ejemplo, en 21, sin quererlo, algunos elementos de la notación de UML. La orientación a objetos trata de cumplir con las necesidades de los usuarios finales, así como las propias de los desarrolladores. Y el soporte fundamental de todas estas tecnologías orientadas a objetos es lo que nosotros conocemos como el modelo objeto. El modelo objeto, ¿no? Que es el que fundamentalmente nos da una idea de lo que tenemos o lo que nos rodea, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la orientación a objetos? Algo que también ustedes saben, el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo, la abstracción. Cuando hablamos de un objeto, hablamos que nosotros vamos a abstraer ciertas características y ciertas acciones de un elemento del mundo real en un objeto, ¿no? Estamos abstrayendo, ¿sí? La segunda tiene que ver con encapsular. El encapsulamiento se da cuando nosotros permitimos o no el acceso a ciertas partes de ese objeto, las características o a las acciones. La herencia o el polimorfismo tiene que ver con que podamos usar un mismo nombre de una función, de un procedimiento, de un dato para hacer o almacenar cosas diferentes. Y la herencia, cuando podemos heredar de una clase padre, podemos heredar algunos elementos, ¿no? Y elementos, características o también acciones. Algunas otras propiedades de la orientación a objetos son la modularidad, la concurrencia, la persistencia, la genericidad, el manejo de excepciones que ustedes ya han visto, ¿no? El manejo de excepciones, por ejemplo, tiene que ver con el manejo de errores. Si han trabajado con Java, el try, throw, catch para manejar errores que ocurren en algunas sentencias. Hablamos de la persistencia en memoria de los objetos, por eso cada vez que se crea un objeto, se lo tiene que destruir, ese tipo de cosas que son otras propiedades muy importantes para la orientación a objetos y que ustedes conocen. Además, cuando hablamos de tecnologías orientadas a objetos, hablamos del análisis, el diseño y la programación orientada a objetos. El análisis orientado a objetos tiene que ver con el modelado del mundo real a través de objetos y el análisis de requerimientos desde la perspectiva de clases y objetos. Clases como las que van a permitir la definición de objetos y estos objetos interrelacionados nos van a permitir entender o comprender mejor el mundo real. El diseño orientado a objetos como el proceso de descomposición de la orientación a objetos, notación para describir también modelos lógicos y físicos. Cuando hablamos del diseño, esto tiene que ver la parte la parte lógica con el análisis, la parte física con el diseño. Cuando hablamos del diseño, recuerden que siempre hablamos de cómo estos modelos del análisis se van a implementar en un ordenador. Hablamos de modelos que son estáticos y dinámicos del sistema, eso cuando estamos en el tema del diseño orientado a objetos. Finalmente, hablamos de la programación orientada a objetos, es un paradigma de programación, como es la programación estructurada, la programación basada en componentes. En este caso, este paradigma utiliza objetos y no subprogramas o módulos. Y un objeto, decimos, es una instancia de una clase, ¿no? Es lo que decíamos. Además nos permite disminuir costos de desarrollo de software. Hablemos un poco ahora del desarrollo tradicional versus orientado a objetos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, Lee. Ok. Hablemos del desarrollo tradicional versus el orientado a objetos. El desarrollo tradicional de software se basa en la subdivisión de un sistema en diferentes módulos, con ciertos criterios específicos de descomposición.
Y justamente hablamos de la metodología que se usaba, era la metodología estructurada, que se basa en un diseño descendente y la programación estructurada, de ahí a que nuestros algoritmos tengan un diseño top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, es un diseño descendente. También tiene que ver con un módulo principal y diferentes módulos que dependen de ese módulo principal y diferentes submódulos, ¿no? En una estructura jerárquica. Por eso también es un diseño descendente. Además, se utiliza mucho la ecuación de Wirth, de diseño descendente, que habla de datos más algoritmos igual programas, es básicamente. Y seguramente el divide y vencerás que ustedes han también visto en la programación estructurada, es romper un programa en tareas más pequeñas y manejables. En cambio, cuando hablamos de la orientación a objetos, decimos, estas metodologías estructuradas son poco prácticas en proyectos de gran envergadura, que necesita otro tipo de soluciones. Los lenguajes orientados a objetos se fundamentan en los tipos de datos y operaciones sobre estos datos. Además, los datos en la orientación a objetos están protegidos de modificaciones involuntarias, encapsulamiento, abstracción. Principalmente el encapsulamiento. El encapsulamiento, ¿qué me dice? Que no puedo modificar, que hay datos que son privados, que no se pueden modificar y características que son privadas. Pero en cambio, hay acciones que son públicas, que pueden compartirse. Entonces estamos hablando de que me permite proteger de modificaciones involuntarias. En la programación orientada a objetos son los mensajes los que se mueven por el sistema, no los datos, porque cuando hablamos de la programación estructurada, y seguramente ustedes la han visto cuando han hablado de un poquito de la programación modular, cuando han hablado de funciones y procedimientos, probablemente se ha hablado del paso de parámetros por valor, paso de parámetros por referencia. Ahí estamos hablando de los datos que fluyen a lo largo de un programa. En cambio, en la programación orientada a objetos son los mensajes, ¿no? Y vamos a definir eso más adelante cuando veamos diagramas de clases, dentro de lo que es UML propiamente. ¿Cuáles son las ventajas de las tecnologías orientadas a objetos? Las clases se construyen a partir de otras clases. Hablamos de reutilización. Los sistemas son más fiables. No son completamente fiables, son más fiables. Recuerden que no hay sistemas completamente fiables, eso no existe. Y el primero que intente decirlo, seguramente el día siguiente se va a encontrar con que un centenar de hackers o delincuentes informáticos le han demostrado que no. El proceso de desarrollo es más rápido porque estamos reutilizando componentes. Es un desarrollo más flexible, porque justamente por la utilización de componentes. Además, estos modelos que vamos a utilizar van a reflejar mejor la realidad. ¿Por qué? Porque el objeto abstrae, ¿no? Por eso hablamos de abstracción. Abstrae características y acciones que tiene y realiza un determinado elemento de la realidad. Por eso refleja mejor la realidad. Y estamos hablando de los objetos. Mejor independencia e interoperatividad de la tecnología. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, decimos es más independiente de la tecnología que usa y permite más interacción. Gracias a eso, hoy en día, por ejemplo, hablamos de lo que se denomina SOAS, ¿no? Una API para hacer un manejo de servicios entre diferentes aplicaciones, ¿no? Es más o menos la idea de utilizar servicios web que permitan la interconectividad, la interoperatividad entre sistemas que se han desarrollado de diferente manera, ¿no? Un web service, ¿no? Me permite una mejor informática distribuida y cliente-servidor. Hay bibliotecas de clases comerciales, se puede comprar. Por ejemplo, si ustedes desarrollan con .NET, se han debido dar cuenta, para aquellos que todavía desarrollan con .NET, que hay muchas bibliotecas de clases que están disponibles. Ustedes pagan y listo, ¿no? Entonces, podría ser eso. Hablamos también de mejores relaciones con los clientes, porque la orientación a objeto exige una interacción.
Además de que mejora la calidad del producto software terminado. Es otro de los principios, por ejemplo, si nosotros utilizamos el ZUB. Recuerden, ¿por qué hablo siempre del ZUB y lo relaciono con UML? Porque son las mismas personas las que las han creado y están destinadas a estar siempre entrelazadas, ¿no? No se puede dejar de hablar del ZUB sin UML y sin UML del ZUB. Es algo que va así. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Entonces, veamos lo último, que está relacionado con modelos y UML. ¿Qué son los modelos? Simplificación de la realidad. ¿Qué son los planos de un sistema? Los modelos pueden ser estructurales o del comportamiento. Cuando son estructurales, hablamos de la organización del sistema. Y cuando son del comportamiento, hablamos de la dinámica, cómo estos se interrelacionan. Entonces, los modelos, desde la perspectiva del software, ¿qué son? Los planos de un sistema. Y cuando hablamos de UML, entonces, ¿qué va a ser? Con UML nosotros vamos a poder encontrar los planos del sistema de software. Como esos que ustedes ven en la diapositiva. Todos esos son los diagramas que vamos a aprender a realizar. ¿Qué es el modelado? Es una técnica de la ingeniería que está aprobada y bien aceptada y se usa para que una empresa de software tenga éxito. ¿Por qué modelamos? Vamos a modelar, y lo venimos haciendo desde que hemos utilizado el análisis estructurado, cuando hemos hecho los diagramas de contexto, hemos utilizado diagramas de flujo de datos, hemos dicho, construimos modelos para comprender mejor el sistema que estamos desarrollando, pero principalmente para tres cosas: visualizar, especificar y documentar. Visualizar qué es lo que queremos que sea el sistema, especificar tanto la estructura como el comportamiento del sistema y documentar cada una de las acciones o decisiones que hemos tomado. Pero también podemos tener plantillas que nos guíen en la construcción del sistema. Porque cuando hablamos de clases, yo les decía, cada vez que se habla de la arquitectura, ¿de qué se habla? Del conjunto mínimo de clases que ustedes ven, y se imaginan de qué sistema estamos hablando. Ese conjunto mínimo de clases es la arquitectura, ¿no? Es la línea base de la arquitectura, a partir de la cual seguramente vamos a ir añadiendo clases para que la arquitectura se robustezca y evolucione. Y entonces, en base a eso es que podemos tener plantillas que nos guíen en la construcción del sistema. ¿Cuáles son los principios del modelado? La elección de qué modelos crear tiene una profunda influencia sobre cómo se acomete un problema y cómo se da forma a una solución. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a determinar cómo vamos a resolver un problema y seguramente a partir de eso determinar cómo lo vamos a solucionar. Pero ¿qué es lo importante? Todo modelo puede ser expresado a diferentes niveles de precisión. Por eso decíamos que una característica estaba con la especificación. Nosotros determinamos cuán específico queremos que sea, la estructura o el comportamiento de un sistema. Nosotros hablamos de eso, de la especificación. Por eso puede tener diferentes niveles de precisión. Además, recuerden, y esto también lo habíamos conversado cuando habíamos hecho el análisis estructurado, habíamos dicho que los mejores modelos son aquellos que están ligados a la realidad, ¿no? El único modelo, además, un único modelo no es suficiente. Cualquier sistema no trivial se aborda mejor a través de un pequeño conjunto de modelos casi independientes. Por eso UML nos provee tres modelos: un modelo estructural, un modelo del comportamiento y un modelo arquitectónico, y en su versión 1.0, 9 diagramas, ¿no? ¿Por qué? Porque un único modelo no es suficiente. Vamos a abordarlo a través de un conjunto de modelos casi independientes. Como les decía, el UML es el Unified Modeling Language, el lenguaje unificado de modelado, y es un estándar del OMG, el Object Management Group, el grupo de gestión de administración de objetos, y es ampliamente usado en la industria del software.
a partir de la versión 1.0, la versión 1.1, que ya es un estándar del UML 1.1. ¿Quiénes son sus creadores? Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh. Butch, Jacobson y Rumbaugh, que son los mismos creadores del RUP, como ustedes ya saben, ¿no? Se viene trabajando desde 1991 con UML, a partir de la metodología de Butch, a partir del OMT, el Object... el OMT es una metodología híbrida que trabaja tanto objetos como algunos elementos del análisis estructurado. El OOCE, que es otra metodología también orientada a objetos, y que da pie en 1995 en lo que es UML, el 0.8, que se pone a revisión por parte del público, y a finales de 1996 ya es UML 1.0. Entre el 97 y el 98, entre la versión 1.1 y 1.2, se aprueba como estándar por la OMG, y a partir de eso se hacen pequeños cambios. Hasta 2002, cuando aparece la versión UML 2.0, que está orientado más a los sistemas web. Y me preguntarán, ¿vamos a ver la 1.0 o la 2.0? Vamos a ver la 1.0. ¿Por qué no la 2.0? Porque existe una metodología para modelar sistemas web que es de facto. Ya no se utiliza mucho UML para modelar sistemas web. Esta metodología de facto se llama UE, U-W-E, UE, UML for Web Engineering, que es la tesis doctoral de Nora Koch y que es la metodología de modelado de sistemas web ampliamente usada hoy en día. UML, como ustedes saben, es el lenguaje unificado de modelado. Nos permite determinar los planos del software. Es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos del sistema. Los artefactos del sistema son los que estábamos viendo en la metodología de desarrollo, en la plantilla del plan de desarrollo de software que hemos visto hace unas clases. UML se basa en una serie de bloques de construcción, son elementos que pueden ser estructurales, del comportamiento, de interacción y máquinas de estado. Se basa también en relaciones, que son 4, de dependencia, de asociación, de generalización y de realización, y de 9 diagramas, de clases, de objetos, de casos de uso, de secuencia, de colaboración, de estados, de actividades, de componentes y de despliegue, ¿no? ¿Qué son estos, en cierta medida? Que es lo que vamos a ver nosotros desde los casos de uso hasta los diagramas de despliegue o componentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. ¿Qué opinan? Muy bien. Disculpe, Lick, muy interesante su exposición. Una pregunta. Usted dijo que los creadores del UML son los mismos creadores Del de RUP. RUP, ¿verdad? O sea, pero es RUP por Rational, es decir, digamos, pertenece, digamos, a una empresa o algo así. No, en realidad el RUP, como habíamos visto, el RUP nace, se crea en Rational Inc., Ajá. que es la conjunción de metodologías de Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh, que luego crean el RUP, el Rational Unified Process. Esos tres los crean Butch, Rumbaugh y Jacobson dentro de la compañía Rational. Los crean los tres. Los mismos tres crean UML. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es como una compañía de desarrollo de software. Con el tiempo, Rational se adquirida por IBM. Absorbido, sí. Absorbida, se la adquiere, se la compra por IBM y desaparece. Pero eso no quita que los creadores hayan sido estos tres. Butch. Claro, no, mi pregunta era más, digamos, en cuanto al tiempo. No tengo muy buena memoria. ¿Cuál sería en el tiempo en el que
se creó uno y el otro, o fueron creados Más de o la menos mano. paralelamente. Eso mismo era la pregunta que quería hacer, Paralelamente. porque se usa uno con el otro, es decir, digamos, Exacto. son herramientas que se usan y tal vez, digamos, en su momento no existían y van viendo la necesidad de esas herramientas al momento de estar construyendo, ¿no? Lo que van a hacer, su proceso Exacto. unificado y ven la necesidad del UML. En Entonces, realidad, no es tanto así, ¿no? No se ve la necesidad, porque recuerdas lo que hablábamos del software. El software tiene que ver con el proceso, desarrollo y modelado. Entonces, paralelamente ellos han empezado a trabajar con una metodología de desarrollo y una metodología de modelado. Estamos hablando de que cada uno por su lado ha utilizado una metodología de modelado y de desarrollo. Y cuando se reúnen, ellos tienen la visión de plantearla. Mira, aquí está. Estamos hablando de entre 1996, 97, 98. Si tú revisas los apuntes, a finales del 98 es cuando se define dentro de la historia del RUP lo que es el Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, ¿no? Entonces, ambos surgen paralelamente. A partir de lo que les he dicho, queremos desarrollar, queremos modelar. Ese es el proceso. El proceso tiene que ver con el desarrollo y con el modelado. Entonces, ellos han ido trabajando con una metodología de desarrollo y han ido trabajando con una metodología de modelado. Y ya dentro de Rational, dentro de la compañía, se enlaza y se van uniendo, digamos, atando cabos sueltos, van diciendo esto va con esto es la mejor manera, así, 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 y es lo que da. claro, Más o claro, menos. licenciado. Entonces, se diría que, digamos, ellos trabajaban en una empresa de desarrollo de software, o era algo diferente, porque lo que yo estoy viendo es que ellos estaban plantando los estándares para la presentación y creación de desarrollo de software, es decir, para cualquier tipo de software, o sea, UML, RUP y demás. Entonces, ellos estaban creando los estándares para dentro de su empresa, para los trabajos que ellos iban a revisar, calificar, observar, o bueno, lo que sea que hagan, si van a vender. Esto, digamos, no es, digamos, software en sí, digamos, ellos trabajaban en las metodologías. En realidad es lo mismo que ha pasado con XP. XP es el arquetipo del desarrollo ágil de software. Y cuando lo ha creado Ken Beck, nunca ha pensado que iba a ser eso, un arquetipo, que todo el mundo lo iba a tomar como referencia del desarrollo ágil, que probablemente unos años después se iba a formar de Agile Alliance, ¿no? Cuando han trabajado en Rational, con una metodología y una de desarrollo y una de modelado para el software que ellos vendían, nunca han pensado que eso se iba a volver un estándar y que iba a ser administrado luego por el OMG, el Object Management Group. O sea, no se ha pensado, no era el ideal, sino era una manera dentro de Rational de cómo podían desarrollar software de calidad, software más confiable, más seguro, ¿no? De acuerdo a los estándares que vienen esos años. O sea, nunca se piensa cuando tú planteas algo. Por ejemplo, Nora Koch, cuando ha planteado su tesis doctoral sobre V, nunca ha dicho que iba a ser un estándar de facto, pero es el que hoy en día se utiliza en casi todo el desarrollo de sistemas web, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Oh, perfecto, licenciado. Y esa era, digamos, una de las dudas que tenía, y muy buena la aclaración, muchas gracias. Otra cosa era, he estado viendo mucho en cuanto a lo que llevamos en la carrera, ¿no? Y creo que comparten muchos de mis compañeros. ¿Cree que la ingeniería de software es lo que hace que, digamos, se retrase el software? ¿Usted podría creerlo? Porque seguir ciertos pasos para el desarrollo de un software hace que sean, digamos, dependas de muchas cosas. Digamos, si quiero hacer el software para una tienda y si tuviera que seguir todos los pasos de lo que me propone, digamos, la ingeniería de software o la teoría, digamos, de cómo se desarrolla un software, estaría retrasándome, o como ya soy un programador y sé lo que necesita la señora, digamos, que quiere hacer, le hago un software y, digamos, me olvido de todos los pasos que me dice la ingeniería de software que debería tomar en cuenta, podría estar cayendo en un pecado o tal vez estaría haciendo otra cosa que no debería hacer.
La Ah, pregunta es, o sea, en cuanto a... esa pregunta se las ha hecho seguramente hace más de 50 años Dijkstra, hace aproximadamente 50, 60 años eh, atrás. Dijkstra se ha planteado la misma pregunta eh, cuando ha dado pie a lo que se denomina la programación estructurada. ¿Por qué? Porque hasta ahí se tenían lenguajes de programación. Podemos tomar uno en particular como es BASIC. Y Dijkstra hace un artículo que es una belleza de artículo y defenestra y ataca y destruye el uso de la sentencia goto. ¿Qué hacía goto? Te permitía saltar de una línea de código a otra, de la línea 10 a la línea 500, a la línea 1.000.000 y de nuevo. Y esa era una programación tipo espagueti, ¿no? Así, todo entremezclado. Y ahí es la pregunta, ¿no? Pero está agregando, o sea, lo que haces es entregar software funcional. Lo que está haciendo es software funcional. La pregunta va, cuando hablábamos hace unos minutos, ¿cuánto tiempo, cuánto de recursos y tiempo le dedicas al mantenimiento? Más del 60%, ¿no ve? Sí, Es lo usted que dijo nos... que es lo más costoso en el software y no Exacto, ¿no? tanto el... Sí, Imagínate mantener software que se ha construido así, como la programación espagueti, un caos. que no tiene piezas, o sea, mucho más costoso todavía, ¿no ve? Entonces, ahí entra en discusión y ahí entra el punto de inflexión del RUP. Hasta antes del RUP, todas las metodologías anteriores, las que también son parte de la ingeniería del software, todas las anteriores estaban centradas en la documentación. Y obviamente, si estás centrado en la documentación, no entregas producto desde la primera semana. Pero llega el RUP y es el punto de inflexión. Por eso hay varios artículos, varios foros de discusión, varios blogs, donde se discute mucho sobre si el RUP es ágil o tradicional, pesada o liviana. Y yo respondo siempre, depende de cómo lo manejes. Si eres una persona que ha sido formada desde la perspectiva de desarrollo tradicional, vas a documentar, vas a utilizar el RUP más para documentar. Pero si eres una persona que ha sido formada dentro del aspecto de desarrollo ágil de software, vas a utilizar el RUP para realizar entregas tempranas del software, ¿no? Desde las primeras semanas. En la primera iteración que haces en la fase de inicio, ya puedes entregar software. Y estamos hablando de 3 días, 5 días, pero es el 10% de todo. Entonces ya puedes entregar software. Entonces, la ingeniería del software está hecha para eso. O sea, para que la fase más costosa dentro del desarrollo de software no sea necesariamente la más costosa, la más difícil, sino que pueda ser aportada. O sea, yo entiendo, todo el mundo dice, y nos va a pasar, me ha pasado a mí, te va a pasar a ti y a todos tus compañeros, vamos a terminar la carrera, nos van a contratar y lo primero que nos van a hacer es desarrollar software. De eso que empezamos todos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llegar a nuestra casa y nos vamos a poner a programar. Y nos vamos a olvidar de todo el modelado y todo lo que hemos hecho. La experiencia, el uso, te va a decir que no es lo más adecuado el entrar directamente a la programación, porque te olvidas de muchos aspectos que te dan todas las metodologías, tanto de desarrollo como de modelado. Recuerda, recuerda. El software es eso. El software tiene que ver con producto, proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de desarrollo y de modelado. Es así. No siempre es el producto. Y a eso me voy, ¿no? Y ya para terminar, la ingeniería del software ha permitido que nosotros entendamos eso,
que no solo es el producto, que no es lo único que te importa, es el producto, sino que está relacionado también con un proceso. Y el proceso tiene que ver con desarrollo, con modelado. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a seguir la siguiente clase. ¿De acuerdo? Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Lic. Hasta luego, Nos licenciado. vemos. Chao a todos. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hay que mandar los, ay, se me olvidó. ¿A dónde hay que mandar? ¿A quién hay que mandar para esto de la revista? Ya, espérame primero un momentito. Vamos a detener la grabación.